al encuentro. Vamos a iniciar el cuarto módulo de este seminario de cultura visual, mapa de debates y reflexiones situadas. Así que en esta oportunidad tenemos particularmente yo tengo el placer de que sea un gran amigo mío, quien tiene a su cargo este cuarto encuentro, Gonzalo Zubia. Este cuarto encuentro entonces se denomina Coreografías de la Sublevación, Kinesis, Imágenes y Cuerpos, Imagen-Gesto, Imagen-Tiempo, Imagen-Pensamiento, los poderes y la dimensión política de las imágenes más allá de la representación. En este caso, como venimos ya en los encuentros anteriores, está Patricio Monzón Matilana, que va a estar a cargo del tiempo y revisando un poco las preguntas que vayan dejando allí en el chat. Y también está Ale Reyero, ¿estás por ahí? No te vi todavía. ¿Estás? Estoy. Ale va a estar a cargo ahí del cierre. Particularmente yo tengo el placer ahí de presentarlo a Gonzalo. Creo que todavía falta gente, así que vamos a ir esperando un ratito. Podemos estirar si querés como una televisión. Hacemos aquí. Estire. Bueno, podemos decir un poco cómo surgió este tema, ¿no? El desafío de... La presentación un poco empezaba por ahí, así que podemos ir encaminando hacia ese lugar. Hace rato ya, no sé cuánto, hace 2 años, 1 año, no me acuerdo cuándo planteamos, cuando todavía ni estaba en proyecto todavía este seminario, empezar a trabajar este tema. Y bueno, fueron surgiendo como inquietudes también de las cátedras que forman parte de este seminario, que organizan este seminario, y de los trayectos particulares de lectura de Gonzalo, que claramente su campo de investigación excede en este tema específico, pero ha tomado el desafío allí de trabajar un corpus de imágenes muy interesante y actual a su vez, así que ahora lo vamos a ver. Bien, bueno, Gonzalo es técnico y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Jujuy, es especialista en Políticas Sociales por la Universidad Nacional de Lanús y doctor en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad Nacional de Buenos Aires, docente de la Universidad Nacional de La Matanza, integra proyectos de investigación acreditados en torno al tema del género, cultura y espacialidades, y también en torno a experiencias virtuales y dispositivos de subjetivación contemporánea. Es autor de varios textos, por ejemplo, Las trampas de la identidad bajo el designio del logos, la revista Polis, Bosque con gente, montajes y desmontajes audiovisuales del paisaje del Chaco salteño, en la revista de Folia del Nordeste, en un dossier que también estuvimos coordinando con nuestro querido quien ya no está, Víctor Arancibia, geografías feministas, itinerarios y debates por las reflexiones en torno al estudio cultural de las espacialidades, con otra colega y amiga, Andrea López, lugares impropios, más allá de las cartografías, de la cartografía estadocéntrica, también con
con Andrea. Bueno, es como varios textos ahí interesantes, por ahí también que tiene que ver, creo que en el fondo de la cuestión y del debate, el proyecto que integra ahí en la UNCI, dirigido por Alejandro Kaufman, Analíticas de la Memoria y la Violencia Social en Argentina Contemporánea, perspectiva de género y transversalidades conceptuales, y que seguramente en algún punto se toca con algunas cuestiones que nos va a mostrar hoy. También el picto Género, Cuidado y Empleo en Gran Jujuy, que tiene otro subtítulo más ahí, pero es dirigido por la doctora Alejandra García Vargas, también querida maestra y colega. Así que bueno, Gonzalo, todo un placer, y ahí se están sumando más. Te escuchamos cuando quieras. Ok, buenas tardes a todos, todas. Gracias, Cleo, por la invitación y gracias por asumir el desafío de tratar de articular un conjunto de textos, experiencias de investigación. Tal cual vos lo señalabas, soy más o menos anfibio y no me especializo puntualmente en imágenes, trabajo distintos temas, o sea, eso me da ciertas flexibilidades conceptuales, metodológicas, epistemológicas, como para moverme, pero también no podría titularme un especialista en alguna materia, ¿no? Trabajo algunas cuestiones de género, en historia del arte, en los sociales trabajamos algunas cuestiones de estética, comunicación y cultura, ¿no? Si tuviera que trazar por lo menos una zona de estabilidad, serían estudios culturales o comunicación y cultura o teoría crítica, como una referencia, pero en general suelo como desplazarme por distintos lugares y bueno, un poco en parte de ese desplazamiento tiene que ver con un itinerario de lecturas y también discusiones, ¿no? Como Cleo decía, lo que traigo al convite de esta tarde tiene que ver un poco con algunos modos de hacer la investigación y que recuperan algunos diálogos que fuimos teniendo con Cleo a lo largo de un diálogo sostenido. Básicamente es un diálogo sostenido que vamos alternando en distintas plataformas. Voy a intentar compartir pantalla, si me permite, a ver si... Perdón. Acá. Ahí se está exponiendo, ¿no? Y les perdí a ustedes. Sí. Está. Perfecto. Como me muevo de pestañas, y que cualquier cosa me avisan en voz alta si me... Ponelo en pantalla completa por ahí para que se vea todo el... Lo que pasa es que si los veo en pantalla completa ustedes, los pongo en pantalla completa ustedes, pierdo la posibilidad de ir y venir en el chat. Igual me permite eso. Bueno, como quieras. Sí. No es un PPT, ¿no? No es un PPT, lo programé así para justamente tener la posibilidad de estar yendo y viniendo de pestaña por si eventualmente hay alguna consulta o necesito mirar que no perdí la conexión y sigo hablando solo el resto de la tarde. Bueno, listo. Lo que propuse para trabajar, para esta reunión, para este encuentro, para esta clase que tiene que ver, pensar la relación con las imágenes y determinados modos de hacer, ¿no? Inicialmente, cuando fuimos trabajando con Cleo, la posibilidad de ir pensando en organizar una contribución a estas discusiones, a estos debates que estamos viendo en cada uno de los encuentros, pensamos particularmente en la idea de imagen síntoma, imagen pensamiento, como una recopilación, poder recapitular ciertas discusiones, debates que forman parte de lo que se consideran los estudios de las imágenes y también, bueno, del análisis puntualmente de las imágenes, ¿no? Lo que nosotros inicialmente en este diálogo sostenido, que le decía con Cleo, la invitación o puntualmente partía de esta imagen, fue rastrear en los diálogos que nosotros
que tuvimos con Cleo, fui a rastrear cuál había sido una imagen incipiente que habíamos desatado, por lo menos, un punto inicial para este encuentro, y tenía que ver con este díptico que lo habíamos encontrado en Twitter, que tenía que ver con dos imágenes que establecían cierto diálogo, una conexión, entre dos procesos de movilización diferentes. El primero, el de la izquierda, es desde 2017, es la reforma previsional alrededor de las calles de Congreso, cuando se estaba discutiendo la reforma previsional y se estaba produciendo la represión. Y la segunda, 2 años más tarde, en octubre, ¿no? La segunda fue en octubre, estamos casi un año, a un año, no casi, estamos a un año de lo que fue también la movilización en Chile. Compartíamos en común estas impresiones respecto de las formas de composición y los diálogos que establecían este díptico y otros intercambios que íbamos teniendo con Cleo, ¿no? De algún modo leíamos en esta composición, en este díptico, leíamos un poco lo que había sido el trabajo de sublevaciones, que es la muestra curada por Didi Uberman, que estuvo en Buenos Aires, en el Museo de la Universidad 3 de Febrero, que establecía un diálogo con un conjunto de imágenes, obras artísticas, fotografías, como distintos materiales para pensar cómo se iba dando la sublevación, ¿no? Entonces, la idea inicial de estos diálogos, el fondo de los diálogos que veníamos teniendo con Cleo, tiene que ver con reponer como esa bibliografía, esa discusión respecto de lo que las imágenes van produciendo, los efectos que van generando, aquello que también de algún modo suscita en nosotros, que conmueve de esas imágenes, ¿no? Como un modo de aproximación. Pensando y organizando, recapitulando lo que había sido esta discusión, con Cleo repasaba también el video inicial de lo que había sido el movimiento en Chile. Este video que les voy a pasar ahora es cortito, es 17 de octubre, creo que fue inicialmente lo que se considera uno de los primeros actos en Chile que desencadena. Particularmente voy a trabajar sobre 2 o 3 imágenes de Chile, pero porque al momento de elaborar esta presentación, por un lado estaba pensando en los diálogos que tenían con Cleo y el referéndum el plebiscito de la semana pasada, el domingo, que generó un cambio, la convención, la apertura, la salida a una convención constituyente en Chile. Entonces me parecía que trazaba un arco de un año de intercambios que hacían pertinente poder recapitular cuáles habían sido las discusiones, ¿no? Me parecía, este video, cada vez que lo veía, circuló mucho, incluso ahora de nuevo, el fin de semana pasado, cuando veíamos las noticias respecto de Chile, que había sido señalado como uno de los primeros gestos, primeros movimientos respecto de lo que había sido la movilización que generó mucha expectativa hacia fines del año pasado y que, bueno, de algún modo también tuvo una limitación en el inicio de la pandemia, ¿no? Este video fue las primeras de las reacciones en relación a al aumento del boleto de subte de la ciudad. Lo paso como para que veamos. Sí. Perdón. No sé por qué no se ve. Bueno. Inicialmente estaba incrustado el video, ya cualquier cosa lo rastreo. Es un primer movimiento de estudiantes, muchas jóvenes, muchas miedosas, temerosas de lo que estaba sucediendo ahí en ese momento, cómo saltar una valla y generar una protesta, una primera reacción. Después, si quieren lo busco, no sé exactamente qué es lo que pasó con la presentación en este momento. Pensando en los gestos de esos videos, en los comportamientos que tenían, en los miedos, en las inseguridades que se ven, pero también como hay gestos de poder haber... Perdón, dice alguien en el chat que quizás si pones como en modo presentar, te deja pasar el video, si querés probar eso. Lo que pasa es que le pongo pantalla... ¿Cómo? Arriba, me parece que estaba la opción presentar, al lado de compartir, arriba de todo.
a tu derecha. Ahí está. Gracias, Ale, por la referencia. Esta imagen, movimiento, fue, insisto, como muy difundida de nuevo el fin de semana, como para pensar qué es lo que había desencadenado el conjunto de la movilización, ¿no? Un malestar y ahí, por lo menos incipiente, de una forma de emancipación, cierto gesto que aparece inseguro, dubitante, colectivo, ¿no? Pensar que las pibas se agarraban de la mano para generar esto, que era una protesta, y que después deviene en un movimiento como más colectivo, que empieza a manifestar un conjunto de grietas respecto del modelo neoliberal chileno, ¿no? Entonces, pensando en estas imágenes, pensando en este diálogo que veníamos teniendo, que tenemos sostenidamente con Cleo, de intercambiarnos materiales, de intercambiar como estas imágenes que están en circulación, traía a colación para convidar en este encuentro la idea de modos de hacer, modos de investigar, modos de trabajar con las imágenes. Y un poco este modo de hacer que voy a referenciar acá particularmente en relación a la idea de imagen síntoma, de algún modo es algo que nosotros venimos trabajando en Historia del Arte. Acá en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA trabajo en la Cátedra de Historia del Arte, y ahí nuestro trabajo tiene que ver más que con enseñar una historia clásica del arte con los momentos en el formato más historicista de Historia del Arte, tienen que ver con recapitular un conjunto de aquello que podríamos trazar como un grupo ahí de las llamadas epistemologías críticas, de poder decir, señalar un conjunto de materiales bibliográficos, de discusiones que habiliten puntualmente tesis de grado, que es como es un seminario que está en la última parte de la carrera, de poder trabajar con tesis orientadas más desde una perspectiva hermenéutica, interpretativa. Siempre trazamos como esa referencia de una distancia respecto de los formatos más cientificistas en clave positivista de la investigación, y pensar metodologías más interpretativas, comprensivas, como modelos o como horizontes o como paradigmas, si quieren, de referencia para poder trabajar, ¿no? En ese sentido, también trabajamos el paradigma indiciario, que seguramente lo han visitado, que tiene que ver con Ginsburg, de empezar a reconocer cierta abducción a partir de un conjunto de indicios y a partir de ahí construir una investigación. En este repaso, en este traer a colación, en este armar también de algún modo una constelación de debates críticos, trabajamos con los debates de subalternidad, los diálogos decoloniales, la epistemología feminista, que de algún modo lo que van discutiendo, esta recapitulación de los debates, van discutiendo la idea de que haya una investigación objetiva, neutra, desafectada, que haya que básicamente es un modelo, un paradigma de conocimiento que nace en la modernidad, ¿no? Y en ese sentido también nos recapitulamos en la ensayística. Nosotros en la facultad tratamos de promover, particularmente esta materia, tratamos de promover la escritura, la investigación, en una clave ensayística de poder articular, ya sea a través de imágenes o textos, generar
una reflexión situada, una reflexión crítica, que a partir de la disposición, montaje, combinación de un conjunto de materiales, produzca nuevas formas de conocimiento, ¿no? El conjunto de estas epistemologías que nosotros recapitulamos, que hacemos referencia, de algún modo están comprendidas. Siempre señalo esta imagen como un cuadro de referencia para situar aquello que los modos de hacer que recapitulamos intentan diferenciarse, intentan hacer de otros modos que lo que está en esta imagen. Esta imagen, puntualmente este cuadro, es retomado por Donna Haraway cuando trabaja la idea del testigo modesto. En uno de sus textos, que se llama justamente, el libro se llama Testigo Modesto, en el primer capítulo, ella refiere como la idea de modestia asociada a la idea de subjetividad. En su análisis de la epistemología de la ciencia, en su análisis de cómo se empieza a constituirse el conocimiento científico tal cual llega a nuestros días en la modernidad, se configura en torno a un nuevo formato de masculinidad en la cual el conocimiento, Haraway puntualmente lo llama el teatro de la ciencia, es solamente masculino, blanco, burgués, que es efectivamente quienes participan de los modos de experimentación tal cual aparecen en este cuadro. Tal cual vemos en él, en la oscuridad, en la noche, el experimento con un pájaro en una bomba de aire va a implicar la muerte del ave y el dolor, ¿no? Aquello que las mujeres, por su situación, por su condición estereotipada, obviamente por su condición de sentimental, no pueden participar porque justamente les causa dolor la muerte del ave, y los hombres sí, se configura esa idea de la objetividad, de la neutralidad, ¿no? Digo, en relación a este cuadro y a esta figura, a cómo se ordena efectivamente la idea del testigo modesto, es básicamente la conjugación de la idea positivista del conocimiento, donde hay neutralidad, donde hay objetividad, donde hay distanciamiento, donde hay una verdad que aparece como una sustancia a la cual una sustancia en la cual efectivamente se puede hallar, ¿no? Entonces, el conjunto de epistemologías críticas que antes mencionaba ponen en discusión de distintos lugares, con distintas tradiciones, pero si uno las mirara en términos de constelación, si uno las mirara transversalmente, iría viendo de que ponen en discusión la idea de el modelo de conocimiento moderno, científico, objetivo, que se plantea en torno a esta idea. Pensando como en estas referencias, en esta convergencia entre discusiones, experiencias puntuales, algunas imágenes que nos motivan, pensaba que las preguntas con las cuales por lo menos podremos señalar como un norte de este encuentro, que deberían seguir vibrando después, como habilitar ciertos modos de reflexión después de lo que vamos a ver, tiene que ver cómo aproximarse a las imágenes, y de algún modo también cómo dejarse atravesar por ellas, ¿no? Como del orden de la sensibilidad, del orden de la conmoción, cómo dejarse conectar a través de las imágenes. Y puntualmente también me interesa poder trabajar la idea de cómo disponerlas, combinarlas, organizarlas, porque básicamente me interesa poder trabajar la idea de cómo construir con imágenes, ¿no? Cuando digo construir puntualmente en este ámbito de trabajo que tenemos nosotros acá en la facultad, en este seminario, tiene que ver cómo organizar, cómo ejecutar montajes que tengan una incidencia, que tengan una intervención, ¿no? Ahí, fíjense que ya, de nuevo, si pensamos en la ensayística, si pensamos en las tradiciones críticas, no es solamente generar un registro neutro, abstracto, objetivo, de determinados fenómenos, sino al contrario, intervenir sobre él, ¿no? Esto subraya determinada condición específica que tiene, por lo menos en el campo de los estudios culturales, particularmente en la Argentina, de no solamente investigar, registrar, sino que justamente construir escenarios de intervención, ¿no? Subrayar la práctica de intervención que tiene el ámbito comunicacional en el ámbito local, ¿no?
pensando como estas preguntas como disparadoras, estas preguntas como un horizonte de discusión, poder señalar un conjunto de subrayados, si quieren, de algunos textos de Didi Huberman, Benjamin, como palabras de referencia a tener en cuenta, ¿no? La primera que pensaba que podía ser útil tiene que ver con elaborar una arqueología del presente, ¿no? La idea de, esta idea cruza transversalmente a un conjunto de textos que habilitan de algún modo también la crítica, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos teoría crítica? La arqueología del presente, tal cual la señalaba Michel Foucault, pero tal cual la señalaba Michel Foucault como un método de trabajo para trazar continuidades allí donde aparecen las discontinuidades, y que de algún modo el mismo Foucault la encuentra ya en Kant en el texto de ¿Qué es la ilustración? De 1784, el texto de Kant es de 1784, señala de que habilita una pregunta, una reflexión respecto del presente, dice Foucault leyéndolo a Kant. Esa pregunta, esas reflexiones por las condiciones específicas de la contemporaneidad del presente. Con lo cual, entonces, como aparece esa crítica, esa reflexión sobre la actualidad, sobre el presente, como un trasfondo a la reflexión, ¿no? Pensar, habilita una temporalidad y habilita también una conexión con elementos discontinuos elementos que antes parecían discontinuos para explicar e intervenir las condiciones del presente. Otra de las referencias, como para pensar, subrayar y elaborar esta constelación de referencias, términos que orienten el cómo hacer investigación, de los modos de hacer investigación, una referencia ineludible es el anacronismo de las imágenes, ¿no? Acá Didi Huberman, retomando a Walter Benjamin, retomando a Abby Warburg y a Carl Einstein, retoma esa idea de introducir el anacronismo de las imágenes. Las imágenes abren una nueva temporalidad. Ya no es una temporalidad específica propia de las imágenes, sino una contextualización, sino que habilita una situación inicial a partir del cual las imágenes abren, la imagen dialéctica abre una nueva temporalidad que tiene que ver con cómo investigar desde la actualidad con esas imágenes para generar preguntas, ¿no? Entonces aparece ahí la fecundidad del anacronismo, como la prosperidad de poder abrir preguntas, la fecundidad del anacronismo a través de las imágenes, la posibilidad de abrir preguntas, de generar cuestionamientos, de habilitar otros modos de pensar. Aparece la idea del anacronismo de las imágenes en cuanto a soberanía también, ¿no? Es decir, las imágenes no son puntualmente una temporalidad específica, sino que justamente está en la relación de quien investiga respecto con esas imágenes, abrir nuevas preguntas. En este sentido, la temporalidad está discutiendo básicamente la idea de una historiografía cronológica de las imágenes, ¿no? Ya no hay una cronología lineal, sino que el investigar en determinado momento lo que hace es problematizar esas condiciones específicas, problematizar las condiciones de esas imágenes y habilitar nuevos modos de comprensión respecto del presente, ¿no? Entonces, acá la idea del anacronismo de las imágenes que introduce o que subraya Didi Huberman, leyéndolo a Walter Benjamin, leyendo a Abby Warburg, lo que hace es señalar la idea de una heterocronía o montajes heterocrónicos a partir del cual la composición de las imágenes lo que hace es habilitar nuevos modos de comprensión del presente. Otra de las referencias, pensando justamente, es la idea de metafísica. En algunos textos aparece como metafísica o teología de las imágenes. Cuando señala la metafísica o teología de las imágenes, es suponer, dice Didi Huberman, que las imágenes tienen una temporalidad propia que
una temporalidad propia y suponer que, contextualizándola, se va a encontrar una verdad. La idea de la discusión de poder encontrar en esos materiales una verdad absoluta, dice Didi Huberman, plantea cómo es falsa, básicamente es falsa, justamente por eso le señala la idea de una teología, de una metafísica, de suponer que va a encontrar una verdad absoluta en el análisis de las imágenes. Por eso introduce la idea de un anacronismo en las imágenes. Las imágenes abren múltiples temporalidades y eso genera un conjunto de preguntas para pensar el presente, ¿no? Lo que está haciendo es la discusión con la iconología, con la investigación más cronológica, con la investigación de la historiografía clásica, con la historia del arte, ¿no? Está discutiendo la idea de una temporalidad lineal, ¿no? Esto particularmente se encuentra, si uno podría leer, tengo un pasaje acá de tesis de filosofía de la historia, de discutir una temporalidad única para pensar en múltiples temporalidades. Obviamente pensar una arqueología del presente, pensar un anacronismo de las imágenes, pensar, es decir, múltiples temporalidades, pensar de que no se va a encontrar una verdad absoluta, abre la relación a un debate particular, una referencia particularmente interesante que es la idea de memoria. Memoria, y ahí asociaría puntualmente anamnesis, aunque la referencia a anamnesis no está tan explícita en estos textos. Digo, en cuanto a palabra, ¿no? Pensemos la anamnesis como la antítesis de la memoria mnemónica. La memoria mnemónica es la memoria de Funes el Memorioso, la memoria que repite insistentemente. La anamnesis, en cuanto tal, lo que hace es traer un recuerdo del pasado que persiste de algún modo en la memoria, de una forma inconsciente, pero que suscita cierto cuestionamiento, ¿no? La idea de, o sea, en esta constelación que estoy señalando de palabras, referencias, en este combo que les voy armando, la idea de memoria aparece como algo no sujeto al plano de lo consciente, sino que suscita justamente un recuerdo, una evocación, aparece como una interrupción. La memoria ahí es traer aquello que está del pasado para pensar justamente la actualidad del presente. En ese sentido, pensando en esta articulación, otra de las referencias a tener en cuenta es la idea de violencia, que también está presente en los textos, particularmente pensando en la relación cuando se establecen interrupciones. Hace rato les decía la idea de pensar una arqueología del presente que tiene que ver con cuando se establecen interrupciones, discontinuidades, la violencia lo que hace es trazar esas discontinuidades, esos vacíos. Entonces, memoria, anamnesis, violencias, lo que hace es rellenar sobre esos huecos, sobre esas imágenes borradas, sobre esos recuerdos borrados, sobre aquello que intenta parecer discontinuo, lo va a buscar, ¿no? Entonces, la idea de violencia es clave para pensar la relación de memoria, anamnesis y el anacronismo de las imágenes, ¿no? De traerlas a colación para pensar justamente esas discontinuidades. En relación, articulando todo esto, estas palabras, hay una cita en tesis de filosofía de la historia de Benjamin que aparece, que es clave y que rubrica, siempre se vuelve como a ese texto y como rubrica de algún modo este armado, este entrelazamiento entre los distintos materiales, ¿no? Articular el pasado, dice la cita, articular el pasado históricamente no significa reconocerlo tal y como ha sido. Significa apoderarse de un recuerdo que relampaguea en el instante de peligro. La idea de relámpago en un instante de peligro suscita justamente que el pasado no se vuelve a él o no aparece ante nosotros linealmente, cronológicamente, sino como una rememoración, como una evocación, si se quiere, que aparece en un instante de peligro, ¿no? De nuevo, no hay una relación lineal con el pasado, no aparece en una secuencia lineal, sino que justamente se retoma a él para pensar esa arqueología del presente, ¿no?
En esta secuencia, la investigación sobre las imágenes, la investigación sobre los materiales, habla también de pensar un archivo opaco. La idea de archivo en la constelación de estos debates aparece como una disposición de los materiales, una organización de los materiales, como para ir a rellenar la huella de aquello que la violencia ha establecido, lo discontinuo, que ha producido la discontinuidad. Recopilar las imágenes, trabajar con ellas, buscar las conexiones, requiere justamente como de esa inquietud, esa predisposición, esa atención a las imágenes donde el archivo no se devela por sí mismo. No es transparente el archivo, no hay un ordenamiento respecto de los materiales con los que trabajamos, sino, de nuevo, se persigue cierta inquietud, ¿no? Fijémonos que no hay una idea de objetividad en estas discusiones respecto del ordenamiento de los archivos, respecto a la investigación, sino hay una persecución de una inquietud que es la que va estableciendo las conexiones, ¿no? Hay una idea de memoria, hay una idea de... sí, es una actitud frente al archivo de ordenar, de inquietud, de intuición, si quieren, ¿no? Podremos llamarlo, incluso discutiendo las figuras más objetivistas de la investigación, llamar una inquietud a esa fuerza de establecer conexiones, ¿no? El archivo no aparece ordenado, sino que es justamente este rastro de la memoria, de la conexión que se va estableciendo, lo que hace surgir un conjunto de investigaciones. Y ahí aparece esto que Didi Uberman, pensando en Warburg, pensando en Benjamin, puntualmente, que son los que yo más tengo trabajados, tiene que ver con la supervivencia de las imágenes o aquello que hace síntoma, como una expresión de un malestar. La idea de la imagen síntoma aparece cuando se establecen esas continuidades entre múltiples temporalidades, es decir, cuando se establecen una conexión de algún modo intuitiva entre distintos materiales. Ahí surge esta idea de, digo, ahí se podrían mencionar todos los filósofos de la sospecha, digo Nietzsche, digo Freud, que lo que hacen es, hay cierta forma del inconsciente de las imágenes, donde establecen un conjunto de articulaciones, ¿no? Entonces, la idea de una investigación, de un archivo opaco, donde aparece una imagen como una posible articulación, aparece esta idea de supervivencia de las imágenes, de aquel rastro que ha quedado en un conjunto de materiales que es posible establecer la conexión de ese rastro a partir de las memorias, a partir de la persecución de esa inquietud, ¿no? Entonces, es una imagen articulada la que aparece, como esta que les traía al principio, donde establecen cierto diálogo en la disposición de las imágenes. En esta constelación de nuevos materiales, aparece también la idea de montar, desmontar, montar y disposición, ¿no? Como un modo de organización de los materiales. Al principio les decía que una de las preguntas, un conjunto de preguntas que quisiera dejar instaladas, por lo menos visitando estas discusiones, estos debates, tiene que ver con cómo producir la investigación a partir de las imágenes. Y en ese sentido, la idea de desmontar la neutralidad de las imágenes, desmontar cómo fueron producidas, pero también reordenar esas imágenes, generar nuevos reordenamientos en esas imágenes, produce nuevas formas de conocimiento. Particularmente esta es la referencia que nos ponía en común, en una serie de lecturas en común con Cleo, leyendo Sublevaciones de Didi Uberman. La muestra particular es un montaje específico donde se disponen un conjunto de imágenes que establecen un diálogo que señalan cómo se produce. No señalan cómo producen, orientan a reflexionar acerca de cómo se suceden los episodios de sublevación. Entonces se detienen gestos, en palabras, en imágenes, digo, como en sutilezas que hacen pensar, hacen suscitar cómo se produciría la sublevación. Ese modo de organización, ese modo de composición, de disposición de las imágenes, genera algo nuevo, ¿no? Ahí. No, esta. Introduje otra imagen. Ahí está.
En ese modo de hacer, en ese modo de investigar, que ya está lejos de algún modo de la neutralidad, de la objetividad, pero que así todo responde a una implicancia, a un compromiso ético con la investigación, poder señalar que justamente ese montaje nuevo, esa organización de las imágenes, ese díptico que les mostraba al inicio, lo que hace es poner en consecución, disponer una al lado de otras y generar una búsqueda de efecto de cierta traza de continuidad acerca de cómo se produce la sublevación, ¿no? Ahí hay una lectura que traza una continuidad con la muestra de Didi Huberman, que tiene que ver con cómo pensar los gestos, los movimientos, las solidaridades en los episodios de sublevación. En ese sentido, siempre la investigación tiene una implicancia, tiene un compromiso, ese modo de hacer que les señalaba al inicio, tiene un compromiso, tiene una implicancia respecto de cierta búsqueda ética para intervenir en las situaciones. Sin duda que el conjunto de esta constelación también desdibuja la figura de la descripción objetiva, la descripción neutra, para establecer un conjunto de narraciones, ficciones posibles. Fíjense que acá otorgamos un estatuto diferente. Se establece también una discusión respecto de la composición de los materiales. Ya no hay la idea de el archivo, las fotografías reflejan el acontecimiento, sino que al contrario, el montaje, la disposición de los materiales, lo que hacen es producir una nueva narrativa, una nueva ficción. Ya se desestabiliza el estatuto de verdad. Si pensamos en la ficción, narración, en la composición, ya se desestabiliza, junto con la crítica, la metafísica y teología de las imágenes, se desestabiliza la idea de producir una verdad neutra. Las composiciones, las disposiciones de los dípticos, la generación de ese construir que les señalaba, que era lo que nosotros buscábamos en las tesis de grado y en las tesis de investigación particularmente, tienen que ver con construir escenarios factibles, imágenes factibles que produzcan justamente otro conjunto de inquietudes, ¿no? Digo, ahí desaparece la idea de una descripción neutra y aparece la idea de una articulación factible, posible, que produce otro estatuto de verdad diferente del anterior. Un poco es esto lo que converge en nuestros modos de trabajar, también respecto de la ensayística. La ensayística, tal cual señalaba, un texto fundamental es el de Adorno, el ensayo como forma, decía ya lo que produce el ensayo es la organización de otros materiales, no describiendo el fenómeno, sino en todo caso produciéndolo, ¿no? Hay en el modo de hacer, en el modo de investigar, en el modo de construir, lo que hace es la composición, producir otro conjunto de efectos diferentes del registro, ¿no? Hay una apuesta estética, ética, que de algún modo es lo que nosotros subrayamos como parte del campo comunicacional, que tiene que ver con no generar investigaciones descriptivas, sino en todo caso generar escrituras, generar composiciones de imágenes que se introduzcan y generen otros modos de verdad. Pensando todo este conjunto de constelaciones, pensaba en la idea de emancipación, ¿no? Fíjense que en este tablero que fui armando, la idea de memoria, la idea de anacronismo, la idea de violencia, la idea de supervivencia de las imágenes, hay una búsqueda de la emancipación. Hay una crítica, respecto a lo que ha sido la arqueología del presente, hay una actitud crítica que se orienta hacia la emancipación, que se orienta hacia precipitar, si quieren, un conjunto de cambios que, de nuevo, es lo que venimos repitiendo desde la Ilustración en adelante, suscitar cierta pregunta respecto del presente que vaya cambiando las condiciones en las que nos encontramos y, sobre todo, si pensamos en términos de violencia, que vayan transformando las situaciones iniciales sobre las que se estaba trabajando, ¿no? Entonces, hay un compromiso, fijémonos, entre implicancia, ensayar,
construir una ficción, de generar una pregunta crítica orientada hacia la emancipación. Esto, de algún modo, está en el texto que les fui pasando como referencia para esta clase, que es una crítica de la cita dice, una crítica de la violencia. Entonces, para criticar la violencia, uno tiene que describirla, lo que implica que uno tiene que ser capaz de mirar. Para describirla, uno tiene que desmantelar sus artefactos, describir la relación, como lo expresa Benjamin, en la que se constituye, lo que implica que uno tiene que ser capaz de desmontar y volver a montar los estados de cosa. Esa es una cita con la que cierra el texto de Benjamin, pensando particularmente la obra de Farocchi, pero que si leemos transversalmente los distintos textos de Didi Huberman, van más o menos en la misma secuencia. Pensando cómo articular, pensaba en ejemplos particulares de cómo articular este conjunto de discusiones, referencias conceptuales, pensaba en, no sé si la conocen, la obra de Patricio Guzmán, que es un documentalista, que tiene una tríada que es para pensar la relación entre memoria, pueblos originarios, dictadura en Chile, que esta foto es particularmente de la segunda película de la tríada, que es la del Botón de Nácar, que es del 2015. En el trabajo filmográfico de Patricio Guzmán hay una perspectiva ensayística que articula muy a modo de las referencias que fuimos viendo, de un ensayo audiovisual en el cual se articulan en torno a un conjunto de imágenes cómo se ha desenvuelto la genealogía de las formas de violencia en Chile. Particularmente está pensando un botón particular asociado a un riel, a una vía de un tren, donde se tiraban a los desaparecidos de la dictadura chilena. Al encontrarse en esta sintética imagen, un botón pegado a un tren, él va leyendo, y en el mar particularmente, no me sale ahora la palabra, no es un delta, pero al sur de Chile, donde se conforman las islas, un conjunto de islas, ahí va encontrando la relación entre mar, rieles, desaparecidos y pueblos originarios para trazar una continuidad de las formas de violencia, ¿no? Digo, me parece que es un ejemplo, es como una invitación a revisar la obra de él, un ejemplo donde se articulan estos modos de construir a través de las imágenes, ensayar a través de las imágenes, pensar la relación entre memoria, violencia, pero de nuevo haciendo como una apuesta estética orientada a la emancipación. Es en esa secuencia que podríamos pensar la relación entre todos estos materiales, como estas imágenes ya son de referencia final, de cómo pensar la relación, los modos de hacer investigación con las imágenes que persigan un poco esa inquietud, ese modelo compositivo, ese modelo artesanal, ensayístico, de relacionarnos con las imágenes buscando esos puntos de emancipación. Eso. Ahí está. Llegué con el tiempo, creí que no llegaba. Excelente. Llegaste antes, me parece. Patricio no estaba viendo. Estaba por comentar, Gonzalo, no te quedan 5 minutos todavía, súper bien. Perfecto. Ahí, como para pensar, traté de llegar como con todo lo que tenía y un poco disponer un conjunto de referencias como para abrir la discusión respecto de eso. Dejo ahí que esa es la referencia final. Y abierto a las preguntas, a dialogar. Bueno, Gonzalo, no te digo doctor porque me vienen retando porque les digo doctor o doctora a los les exponentes. Margarita Barrios te pregunta, buenas tardes, ¿hay alguna regla para componer? No, justamente la idea sería, la idea sería de que no haya reglas para composición. Digo, hay un perseguir una intuición, perseguir una idea, perseguir una conmoción de las imágenes. O sea, esto suena como muy abstracto,
planteado en estos términos suena como muy abstracto y efectivamente es algo que les tesistas con los que trabajamos van en esa línea, pero toda ensayística, toda argumentación ensayística, toda composición persigue dar forma a determinado planteo, ¿no? Como insistir en establecer conexiones. O sea, la idea es que justamente no haya un modelo estandarizado acerca de la composición, sino que justamente se explore. Hay algo del orden, no lo subrayé, pero hay algo del orden de lo lúdico, de la composición creativa, como de ir estableciendo conexiones. De nuevo, o sea, esto nos genera como una amplitud y tal vez en algunos casos en la angustia de la libertad, de poder decir, ok, voy a trabajar y voy a desestabilizar de todos los modos para ser genuinamente creativos respecto de los modos de composición, ¿no? Entonces, ¿hay un método de componer? No hay método de componer, digamos, es ir insistiendo en aquello frente a lo cual se está pensando la factibilidad de poder decir, che, es por acá, pienso que es por acá, ¿no? Entonces, justamente no hay reglas. Si hay algo que desestabiliza, es que no hay reglas para establecer esas composiciones. ¿Alguna otra pregunta? Está abierto el doctor Zubia para quienes quieran hacer alguna consulta, así como Margarita. Pueden abrir los micrófonos, podemos pensar. Débora Durán te pregunta, Gonzalo, si entiendo que es para generar nuevas narrativas, nuevas lecturas. De nuevo, es como suscitar modos de composición, modos de ordenamiento, y ahí aparece la idea de narrativa, ficción, verdad, se desestabilizan todos esos modos más categoriales o taxonómicos de entender qué es una investigación, qué es una tesis, cómo construirlas, ¿no? Estamos reordenando, fijémonos que todo esto suscita cierta inquietud respecto a la metodología, de las metodologías estandarizadas. O sea, esos modos de componer, sin duda que generan nueva narrativa, pero si pensamos incluso, o sea, la disposición, si ven el libro de Didi Huberman, creo que está para descargar el de sublevaciones, en el Colegio de México creo que lo tiene para descargar, es un modo de disposición de las imágenes, de las obras, las dispone en una serie y establece una nueva narrativa. Eso que, por decírtelo de algún modo, originalmente no tenía una secuencia, no correspondían a una misma secuencia, son puestos en composición y establecen una nueva narrativa respecto de eso. Digamos, hay algo que lúdico, creativo, que establece una conexión en esa determinada secuencia, ¿no? Entonces, sí, efectivamente produce una nueva narrativa. Por eso es que yo les decía al principio, me perdí el nombre de esta pregunta. Débora. Por eso que les decía Débora al inicio, para poder pensar particularmente en las tesis de comunicación, que es porque hay una tradición propia del campo comunicacional en generar este tipo de tesis que intervengan, ¿no? Hay algo en la tradición del campo comunicacional argentino, tesis, no una tesis de planificación, sino esa perspectiva ensayística de que construye nuevos escenarios, nuevas configuraciones, interviene desde esos materiales. Y ahora lo estamos ampliando particularmente a componer a través de las imágenes, ¿no? Pero insisto, o sea, ¿produce nuevas narrativas? Sí, produce nuevas narrativas. Ahí también. Ana también te consulta, después de decirte que en eso coincidimos todos, me parece que muy interesante y muy clara tu exposición, la verdad que un gusto, un lujo, y te pregunta si podés compartir algún otro ejemplo en cuanto a artistas visuales o audiovisuales que trabajen desde este lugar. Artistas audiovisuales, ahí me tomaste una pregunta en frío, pero digo, pienso en mucho de los, ahora se me vienen a la mente, o sea,
materiales inconexos que vos decías, che, esta no tiene la persecución. A ver, también de nuevo requiere cierta ética y responsabilidad, ¿no? Porque si no también incurrimos como en el libertinaje, por decirlo en un modo excesivo, en el libertinaje, es decir, estas dos imágenes y las hacemos entrar con fuerza, ¿no? Digo, estoy pensando, no sé, en términos por lo menos de texto, que es donde más claro tengo, es texto yonki, por decirte, ¿no? Digo, por lo menos en textos ensayísticos que construyan. El ensayismo construye sobre esa marcha, construye en el mismo ejecutar de la palabra. Esto es lo importante de pensar, por lo menos primero en escritura, que nos quede claro. El ensayismo construye sobre la misma escritura. Hay algo que sucede respecto de la escritura, digo, por decirte, texto yonki, construye toda una plataforma de experimentación a partir de la palabra. Digo, y ahí esto mismo podría ser pensado a partir de las imágenes, está el de sublevaciones. La mayoría, si pensamos incluso en la mayoría de las compilaciones de múltiples artistas, o sea, en una línea temática producen una composición con múltiples perspectivas, o sea, no sé, el Museo del Inmigrante, por decirte acá, una referencia que tengo. Si vos entras y decís, mira, voy a ver el Museo del Inmigrante, compone con diferentes materiales para instalar la idea de la inmigración. Inmigración, movimiento, digo, ahí hay una referencia como para decir, che, esto está compuesto por una multiplicidad de materiales que antes parecían inconexos y que puestos en una disposición generan una narrativa que problematiza las condiciones sobre... en este caso, en el ámbito de la migración, digo, si cualquiera de los catálogos que vos estuvieras viendo de compilaciones de obras colectivas, de muestras colectivas, vas a ver que establecen una narrativa, o sea, hay que pensar en ese entremés de la organización que disponen y la operación que producen, porque eso es lo interesante de pensar, la operación que producen en esa composición. No es, insisto, de nuevo el registro neutro descriptivo, sino que justamente generan una intervención ahí. Ya que me veo levantando las manos, me doy cuenta que yo doy clases como muy, muy físico. Natalia también te pregunta, sí, si en tu caso estás investigando, ¿qué caso estás investigando en particular hoy en día? Estamos trabajando en los grupos de investigación en los que estoy en sociales, que es donde más estamos trabajando con imágenes, tiene que ver con... Particularmente me interesa las composiciones, digo, como ir usufructuando materiales, gestionándolos y poniéndolos en órbita, ¿no? Ahí hay algo que venimos trabajando en el grupo de investigación con Kaufman, que fue profesor también de Cleo, la combinación de distintos materiales. O sea, si hay algo que tenemos una facultad, yo soy jujeño, me formé en Jujuy y estoy trabajando en sociales, ¿no? Estamos en una facultad que abona la experimentación respecto de las tesis, ¿no? Hay algo que, una crítica muy común entre docentes cuando nos juntamos a pensar las tesis o en las jornadas de evaluadores y evaluadoras de tesis, es las tesis sobre representaciones, tapas de Clarín. ¿No? Es el cliché de las tesis en comunicación, representaciones de tal cosa en tapas de Clarín. Entonces tenés tesis, o sea, como pilares de tesis en esa línea. Y estamos trabajando justamente en la posibilidad de articular, producir otros modos de narrar, o sea, otros modos de producir, otros modos de crear, con lo cual abonamos tesis desde obras de teatro, que nos estén saliendo, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pero digo, estamos abiertos o predispuestos a presentar tesis como obras de teatro, narrativas, cuentas de Instagram, documentales transmedia, ¿no? Como, de nuevo, o sea, estamos experimentando con distintos materiales. La idea es experimentar con distintos materiales. Que incluso esto, de nuevo, establece una discusión muy interesante, que insisto, estamos en una facultad que promueve particularmente esta discusión,
que estamos, yo también formo parte del comité editorial de la revista Avatares, que es de la carrera de comunicación social. Quienes están haciendo investigación, quienes se están introduciendo en el mundo de la investigación, saben el sistema de acreditación, puntaje que requieren las revistas. Estamos organizando, craneando, discutiendo o incluso soñando generar una sección para la revista que tengan que ver con no artículos 100% escritos. El tema ahí tenemos un desafío de formatos que tenemos que ver cómo lo condicionamos, o sea, que se puedan publicar, generar antecedentes en acreditación y en investigación, y además, de nuevo, introducirnos en los debates que no tengan que ver 100% con textos escritos. O sea, como combinación de materiales. Una de las referencias que siempre cuento en relación a esto de experimentación de unos tesistas, de poder decir, vinieron y eran tapas de Clarín y carnavales. Como el Clarín, La Nación, que representan las formas hegemónicas, no les gusta el carnaval. Y ahora están trabajando, salimos de ahí, estaban trabajando en una arqueología sonora, entonces estamos combinando textos y sonidos. Va a ser algo en línea, va a ser un objeto que esté en línea que combine sonido de la murga, particularmente la murga rioplatense, protesta, fútbol, política, calles, como jugar con los sonidos. Digo, ahí hay de nuevo, más allá, lo dije al principio, no me centro particularmente en imágenes, sino en los modos de composición más creativos, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de esa composición, de la creación, de lo que suscita la disposición de materiales para intervenir en determinada situación. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Ana te vuelve a consultar, Gonzalo. Te dice, se me ocurre, por ejemplo, el caso de Leonel Luna, pero no sé si aplica a los abordajes que estás explicando, que toma la iconografía de la pintura histórica del siglo XIX y la recrea en clave contemporánea. ¿Sería este un caso, por ejemplo? No conozco el trabajo de Leonel Luna, con lo cual ahí como no tendría esa referencia. Digo, en este modo de composición también estaba... Acá es donde me siento metropolitano o demasiado porteño-céntrico, y yo como jujeño me doy cuenta de esta distancia, pero tiene que ver con la muestra de Teco Porá, que organizó Ticio Escobar en el Bellas Artes. Ahí la composición de los materiales era totalmente compleja, ¿no? Digo, había... me sale el pituto de la bala, como el resto de los restos tallados, el cartucho de la bala, pluma, o sea, no me sale en este momento ninguna de las palabras, trajes tocados de plumas, balas, o sea, como había una composición heteróclita de materiales propuestas para producir una narración. Digo, ahí hay un modo de composición respecto de lo que o sea, una forma particular de belleza que proponía la muestra, ¿no? Digo, de nuevo, ahí hay, o sea, es en el modo de composición casi artesanal que sostiene una idea y que ordena, dispone los materiales. La experimentación con esos materiales es un tránsito que implica como dejarse atravesar también por los materiales, ¿no? No es algo prístino que surge de una musa inspiradora que suscita, sino que es trabajar con esos materiales y disponerlos para organizar una nueva narración, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para el doctor Zubia, para Gonzalo? Perdón, se me ocurrió. Está Leo Rayero, dice, en el contexto académico local Chaco, la tesis doctoral de Manuel Cantero sobre obras y objetos del Fogón de los Arrieros es una propuesta que se inscribe en esta línea, posicionamiento, paradigma. Incluso si pensamos, también hay como cierto movimiento, ¿no? Podemos decir hacia eso, ¿no? Hay una tesis
creo que fue en Lunsan, en este momento no... En Lunsan se presentó una performance como una tesis de maestría, ¿no? Digo, como hay cierta salida, no es cierta salida, cierta pregunta respecto de el objeto tesis como exclusivo para producir la reflexión sobre producir conocimiento, ¿no? Hay un cuestionamiento respecto de que el objeto escrito, el formato tesis, el ladrillo de 100, 200 páginas que implica una tesis, tenga que ser exclusivo o canónico respecto de la producción de conocimientos. Se están abriendo, hay revistas, en esa secuencia se inscribe la iniciativa del comité editorial de la revista Avatares, de poder decir, che, demos lugar a hagamos lugares, generemos acreditaciones, discutamos la idea del cientificismo solamente a través del paper escrito, trabajemos con otros materiales, pero porque además quienes trabajamos en la dirección de tesis, esto también le debe pasar a Ale, a Cleo, a Cheche, que tiene que ver con el estallido de los formatos, ¿no? Como inquietudes totalmente nuevas, el uso de las imágenes, composiciones, o sea, los géneros se están tergiversando, o sea, hay algo que implosiona. No sé si vieron Teatro de Guerra de Lola Arias, y que está en Cinear, y también estaba Campo Minado, como obra de teatro. La idea de Campo Minado la pasaron en la primera parte de la cuarentena, que ahí es, de nuevo, bueno, Celeste dice que confirma que lo vio, la disposición de los materiales, y ahí tenés toda una apuesta estética para construir, o sea, combina diarios, revistas, fotografía, memoria, o sea, desestabiliza totalmente las narrativas que nosotros tenemos respecto de si lo que se está diciendo ahí es un testimonio ficcional o no. Si les actores, todo eso, Celeste, bueno, ahí está Celeste como referencia, es una puesta en escena de 3 excombatientes de Malvinas argentinos y 3 británicos, que en el experimento, en el proyecto artístico que ella configura, elabora todas estas categorías que nosotros estamos como anclados, todas las instituciones científicas, lo desestabiliza. Testimonio, narración, ficción, composición de materiales, hay música, y entonces creo que va un poco que va por ahí, ¿no? Como para habilitar cierta pregunta, de nuevo, respecto de los modos de hacer, pero también de la idea de construir que señalaba al principio, ¿no? Cómo estamos construyendo las investigaciones, cómo estamos construyendo aquello que llamamos conocimiento académico. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Si no hay otra pregunta, yo capaz te hago una pregunta que está un poco fuera de tema, Gonzalo, pero que me intriga. Dos al precio de una, Patricia. Sí, no, bueno, pensando en tu trayectoria académica, cuando te presentó Cleo, y lo que vos comentabas de que te gustaba de todo un poco, esto es tratar conceptos de memoria, de género, de imagen, de teatro. Yo quería saber cómo pudiste compatibilizar todos esos gustos con el trayecto académico que por ahí suele, como es más cientificista, más objetivista, suele premiar la profundización en una sola línea de investigación o en una sola área de conocimiento. Toda la trayectoria, pero, o sea, no todo el campo académico, pero en general. ¿Cómo hiciste vos? Porque yo me siento bastante identificado con tu historia y me interesaría saber tu experiencia. Necesito mirarle a Cleo, necesito que Cleo me mire y me diga, a ver, varias cosas. Es muy interesante preguntarse, básicamente la necesito mirar a Cleo para decirte, lo padezco. Digo, lo padezco, pero posta como en algún momento de trazar. Ahí la idea del anfibio funciona como muy bien, porque permite como mucha flexibilidad en algunos casos y efectivamente sucede eso. O sea, yo estoy ahí como siempre en el borde tratando de quedar dentro de los sistemas de acreditación. Pero también hay algo
y esto tiene que ver con, además, con quién me formé yo, que es Alejandro Kaufman, digo, siempre lo señalo. En estos modos de hacer también hay que pensar cómo la contingencia del momento de acreditación, o sea, del momento de acreditación o del momento de investigación, como siempre hay una articulación específica, situada, donde vos vas a encontrar cómo funciona en esa instancia particular y así nos vamos moviendo, pero que no tiene que ver con, de nuevo, encontrar una idea nueva en relación a esto, sino que justamente, o sea, todos los momentos de análisis requieren esa contextualización. No es una contextualización, es una contingencia del momento, y esto funciona analíticamente y funciona también experiencialmente, digamos, o sea, como es algo puntual, situado, que se articula en determinado momento, y así te vas erráticamente. Digo, hay un punto también donde, que lo tenía anotado y que no lo referí, como que tiene que ver con, en la categoría podría ser el devenir minoritario, ¿no? El ensayo, y pensando en la pregunta que hacía respecto recién a compañera, ¿cómo es un modo de componer? El modo de componer es devenir minoritario. Es errante, es como estar en constante movimiento, o sea, los modos de composición, los modos de organización requieren de nuevo como esa instancia de creatividad e ir moviéndose, o sea, como ahí donde vos, que de algún modo también tiene que ver con la lectura de los materiales, ¿no? Yo siempre suelo decir, y en esto a veces discuto a veces con mis compañeros, tiene que ver cómo encarnamos la bibliografía, ¿no? La bibliografía que estamos utilizando, las bibliografías de los textos que nos apasionan, las bibliografías de los textos que nos conmueven, justamente no es solamente para analizar, aplicarlos a una investigación, sino también cómo dejarse atravesar por eso, ¿no? En términos de ideas, en términos de lo que sucede, cómo efectivamente nos toca. Entonces, esa idea del estar moviéndote permanentemente de aquello que se estabiliza, se condensa, se cuaja en algún momento, y vos decís, bueno, ok, acá tengo que moverme para ser creativo, un poco por eso, ¿no? Gonza, no sé también la operación del rodeo, ¿no? Rodear el objeto, rodear, nunca estar, y eso también es lo que genera el malestar de otras posiciones que están en el centro o que se las puede estabilizar, digamos. Bueno, aunque me dan la seguridad de que se puede, me dan bastante esperanza. Hay algo, sí, que efectivamente se transita con angustia, ¿no? Digo, como en determinados, angustias y también solidaridades, ¿no? Digo, como, creo, y ahí como un poco de esto que la propuesta de trabajar con Cleo, los diálogos, sostener como hay redes y esto funciona, ¿no? En esto de rodear que decía Cleo, hay una figura que veníamos trabajando con una compañera, el merodear, ¿no? Como ese dar vuelta. No hay algo, porque efectivamente en estas epistemologías críticas que señalaba al principio tiene que ver con la taxonomía, la disección, o sea, el testigo modesto taxonomiza, disecciona, mata. Digamos, ¿hay alguna experiencia cognitiva ahí de neutralidad, podría haber sido el cuadro este que mencioné, o podría haber sido cualquiera de los otros cuadros de ese mismo periodo donde se investiga sobre la anatomía, el conocimiento se produce a partir de la disección de aquello muerto, ¿no? Y de nuevo hay algo respecto de la contingencia de la investigación que vos sabés que no vas a dominar. Es saberse que no vas a dominar, que ese fenómeno no tenés control. Y es un poco una aventura abrirse ahí, y un poco el merodeo, el rastrear, como, ¿no? El transitar ese meandro de cómo se va moviendo para moverse con él. Creo que una pregunta. Lucía, no sé si la querés leer, Patricia. Sí. A ver, escribió mucho Lucía, ahí te digo.
Siguiendo la línea teórica de Huberman, hay una idea interesante donde se plantea que lo que vemos también nos mira. En este sentido, creo que no solo nos mira, sino que nos interpela y nos define como sujetos, atribuyéndonos roles y posiciones que están cristalizadas en el imaginario visual colectivo. La pregunta sería, ¿qué reflexiones podemos llevar a cabo quienes trabajamos con repertorios visuales para la producción de imágenes otras, que se inserten en esta lógica emancipatoria que vos mencionás? Ahí pensábamos, incluso en el diálogo que ayer conversábamos con Cleo, pensando un poco de esto que tiene que ver con esta exposición podría haberse sido respecto de lo que sucedió en Guernica ayer, que fue como muy difícil ahí, como en términos de lo que sucedió y en términos también de los registros que están, ¿no? Ahí, en relación a lo que dice Lucía, poder pensar dónde se producen, que tampoco es transparente ni preformateado, sino que también de nuevo es como insistente en ver dónde podemos ubicar formas de emancipación, y eso es muy difícil en la cantidad de imágenes que están circulando, cómo establecer, decir, che, efectivamente, dónde están sucediendo solidaridades, críticas, y no reponer imágenes violentas, ¿no? Digo, en frente a la idea de la cantidad de dispositivos que permiten tomar fotografías que redundan en una saturación, porque justamente hay como dos modalidades, ¿no? Por un lado, lo prolífico de las imágenes, pero también es como la cantidad de imágenes disponibles que nos atosigan de algún modo todo el tiempo, seguir sosteniendo la pregunta de poder, de nuevo, no está preformativa, poder preguntar cuáles son las imágenes críticas de esos mecanismos de violencia, ¿no? Ayer circulaban un poco como para mostrar esas situaciones de desigualdad. Hubo una compilación que hizo, creo que es Cora Gamaric, en Twitter, donde iba compilando un conjunto de fotografías donde mostraban esas situaciones de desigualdad. Después estaba o sea, pienso en aquellas, o incluso podríamos establecer como en el diálogo, pensando en esto que dice Lucía, en la selfie que se toma uno de, creo que era de Justicia, que era el que organizaba, y el otro conjunto de imágenes. Digamos, en esa disposición hay una violencia terrible, ¿no? Porque incluso, no solamente por las imágenes mismas, sino por los modos de tomar esas imágenes. O sea, tomarte una selfie en un momento donde se está produciendo una represión, o sea, todo, en esas dos, ahí podríamos hacer toda esta exposición en relación a esas dos imágenes, efectivamente, donde se sustentan ciertos modos de la violencia y donde hay solidaridad, donde se busca, ¿no? Un poco que los fotoreporteros tienen esta búsqueda, en algunos casos tienen esta búsqueda que insiste como en lo particular, en el talle, en la solidaridad. Tienen las muestras de Argra, son geniales en ese sentido, porque ves momentos ahí de detenimientos, de modos de mirar que no solamente es el registro del acontecimiento, sino justamente buscar algunas formas de la emancipación, ¿no? Ahí en ese caso estaría bueno también problematizar el tema de las fórmulas del pathos, ¿no? En ese caso del fotoperiodismo particularmente. Como, digamos, esas huellas patéticas, que en algunos casos sí, en algunos casos no, pueden ser consideradas como ese retorno de lo reprimido, dependiendo de la composición de nuevo. Hay, en general, digo, si mencionamos lo del fotoperiodismo, en general como y esto también en algún momento creo que lo conversamos y que es factible poder ser trabajado como para pensar en si uno mira las muestras de Argra, están detenidas como en los grandes movimientos. Hay algo de la masculinidad sostenida en fotógrafos que están ahí en el momento preciso de la confrontación, ¿no? Si uno mirara las fotos en serie y viera quiénes los nombres, está asociado en detenerse como en los grandes episodios y también las miradas particulares. Digo, la última del 2019 creo que era la de
¿cómo se llama la niña de Yo Nena, Yo Princesa? Y se me fue el nombre. La nena trans. Digo, hay miradas, las fotógrafas tienen una mirada más intimista y los fotógrafos tienen una mirada más, que vos te das cuenta que la toma misma requiere estar en el escenario de confrontación y de nuevo también hay una situación particular de quién accede a ese escenario, ¿no? Entonces, hay la idea de mostrar, bueno, las dos imágenes que teníamos de mostrar como los grandes episodios, los grandes escenarios, la toma particular y las tomas intimistas como modo de construir esto que decía Cleo, ¿no? Pía decía la estética de la violencia 100%. Sí, hay, cuando pensaba esto, estoy muy falta de nombres hoy día. El fotógrafo que va a Jujuy creo que es Desmemoria de la Esperanza, creo que se llama el libro, que son imágenes tomadas por Lessmann Nietzsche originalmente en el ingenio, yo vengo de San Pedro, en Jujuy, en La Esperanza, donde las tomas de Lessmann Nietzsche eran esas tomas, bueno, un poco que Alejandra también las trajo a colación, Ale Reyero la trajo a colación la otra vez, que tienen que ver esas tomas de construir la alteridad a partir de ahí, ¿no? Y se me fue el nombre ahora, Desmemoria de la Esperanza se llama el libro, ahí está de Guernica, gracias María. Va a retratar, a comparar las mismas fotos de Lessmann Nietzsche de hace unos años a buscar esa huella fenotípica en la comunidad de quienes viven ahora en La Esperanza. Entonces se establecen unos diálogos que también son medios difíciles de salirse de esto que Alejandra menciona como la violencia, ¿no? O sea, la idea de ir a buscar la continuidad, hay un gesto de continuidad, pero que sigue produciendo una imagen de identidad respecto de las comunidades de La Esperanza, que son medios problemáticas. Es muy difícil salirse de ahí. Sí, Gonzalo. Margarita también te pregunta, un poquito respecto a lo que estábamos hablando antes, lo que estabas comentando. Dice, el hecho de que sea un fenómeno incontrolable, ¿interfiere o modifica la planificación o la intención del proyecto? ¿Termina cambiando lo que se quería desde antes? Es muy interesante pensar como el proyecto con los modos de hacer. El proyecto, ¿sabes? O sea, hay algo que trabajamos también, que tiene que pensar que el proyecto es una presentación formal que vas a hacer en la institución y que la heurística de cada uno, el proceso reflexivo de cada uno, puede ser guiado por el proyecto, pero no se consume en la totalidad del proyecto. Un proyecto tenemos que pensarlo como una posibilidad abierta, incluso pensar en las condiciones de apertura y complejidad que es esto, ¿no? Un proyecto, una referencia que utiliza Ali Kaufman siempre es, un proyecto es como que vos presentes un menú para dar de comer a determinada cantidad de personas en algún momento. Y la comisión va a evaluar ese menú, va a decir, bueno, yo voy a preparar, no sé, un locro para 20 personas. Y vos en ese proyecto vas a elaborar la cantidad de requisitos, materiales y cómo lo vas a hacer. Pero sin embargo, en la ejecución del proyecto hay una apertura a que eventualmente no tengas zapallo, no sé, el zapallo grande y le tengas que poner otro tipo de zapallo. Digo, hay algo que sucede en la ejecución del momento heurístico que no se consuma en el proyecto. El proyecto es habilitante, orientador de la institución, pero después el proceso heurístico puede ir un poco más allá. O sea, hay algo del desborde, del desborde de la aventura que puede suscitarse de ir un poco más allá para pensar eso, ¿no? Digo, como que alguien viene a comer, exactamente, ¿me entendés? O sea, hay algo, pero lo que pasa es que a veces nos cuesta reconocer esto. Toda ejecución de un proyecto,
a ver, tenemos que saber cuáles son las normas de la institución, un poco que es la pregunta, la reflexión que hacíamos con Patricia hace rato. Vos tenés que saber cuáles son las normas de la institución y cuáles son los procedimientos, y saber cómo te vas a mover en relación, coyunturalmente en relación a eso. Toda planificación es estratégica. Toda planificación es estratégica, está abierta a la contingencia de un montón de otras cosas que te puedan suceder, no previstas. Entonces, vos sabés que un proyecto es una instancia que te permite avisarle a una institución que vos estás en condiciones de llevar esa idea adelante. Después, al cómo llegás, puede tener variaciones. En la ejecución misma está abierta la contingencia. Un proyecto es un plano de una casa. Vos decís, Cleo dice, voy a construir mi casa de este modo, y después cuando va la obra, pueden haber desde variaciones topográficas, climáticas, decisiones, aperturas, y así todo, la construcción genera una situación habitable. Lo que hay que pensar es la condición de habitabilidad de la casa final, que sea funcional. Ya, obviamente, si no tiene ventanas, si no tiene puertas, no podés ingresar a la casa, digo, como... eso no funciona. Hay que pensar las condiciones de funcionabilidad. Entonces, un poco la tesis y el proyecto tienen esa secuencia. Porque también ahí pensar el proyecto, de nuevo, en la clave del testigo modesto, tiene que ver con la administración de, por decirlo más libidinalmente, la administración de las pasiones. ¿Qué se nos va ahí? ¿Cómo administra la creatividad que podemos tener, lo lúdico que podemos tener respecto de la investigación? Digo, todas estas bibliografías que menciono resitúan esta discusión respecto de los formatos epistemológicos de conocimiento, ¿no? Sí, vos sabés que también... con las chiques de comunicación estábamos viendo, bueno, me quedé también con lo de fotoperiodismo, y viste que Roland Barthes tiene un texto sobre las fotoimpactos, donde las cuestiona bastante porque plantea, digamos, que de alguna manera hay una sobrerepresentación, ¿no? Una sobrerepresentación que no da lugar al sentido obtuso, ¿no? Que ese sentido obtuso sería esa mirada que perturba de alguna manera y que es a la que estamos apuntando, ¿no? Entonces pensaba que eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y de alguna manera hay un poco la operación esta de rodeo, la operación esta de ir hacia otro lugar, también es la que él hace cuando rodea de alguna manera la fotografía de su madre muerta, ¿no? Estaba pensando, sí, claro, en la cámara lúcida, o sea, ese rodeo que para nada tiene que ver con esa lectura de anteriores en sus textos. Estaba pensando eso porque, bueno, están muchos alumnos, muchas alumnas de que estábamos viendo estos textos y me parecía interesante traerlo a colación. Y la otra cuestión, porque también estaba pensando mucho en Barthes y que me parecía interesante también, y es un poco difícil, ¿no?, pensarlo, pero capaz quizás desde la producción artística esto es mucho más sencillo que desde el formato tesis de una licenciatura o de otro, es la escritura fragmentaria, el fragmento en relación al montaje del que hablábamos, que me pareció interesante porque hablamos del fragmento y me parece como una operación muy interesante para articularla con la composición del montaje. Eso. Anya, en relación a la primera, sí, obviamente todos estábamos pensando en esa fotografía y en ese texto. Cuando te escuchaba también pensaba, creo que de algún modo, en estos modos de hacer, hay que pensar también la sensibilidad con la que nos acercamos tanto a las imágenes y los textos, ¿no? Era una de las preguntas iniciales que habríamos, ¿cómo dejarse atravesar por las imágenes? ¿Cómo dejarse tocar? ¿Con qué sensibilidades nos acercamos? Que de algún modo esto también funciona para los textos, incluso para pensar en las investigaciones, porque a veces
bueno, tiene que ver con las lecturas parciales, las entregas en fotocopias, digo, como, y los modelos pedagógicos, pero también es como, hay una, incurrimos colectivamente en una pasteurización de los textos donde esos lugares más filosos de la bibliografía no se cultivan, ¿no? Enseñamos Barthes, enseñamos la cámara lúcida y seguimos, digo, es todo un ensayo en relación a una fotografía que no vemos y que insiste, y que insiste, y rodea, y merodea, y da vueltas, y terminamos construyendo como otro tipo de investigaciones. Entonces, a veces aparecen como diciendo, che, pero si leímos esto, ¿por qué no animamos en ir en esa misma secuencia, incluso abiertos a que no pueda funcionar, ¿no? Digo, no, es como muy difícil desinstalar y desactivar, o sea, de nuevo, las epistemologías críticas, pedagogías críticas, de poder sostener como ideas de abrir a lo lúdico, abrir a lo creativo, abrir esa puerta. Se nos plantea como un desafío, y que esto está a nivel de tesis y a nivel más general. Digo, cuando nosotros estamos ahí como tratando de pensar en el comité de la revista Avatares, digo, menciono Avatares por una referencia puntualmente que estoy dentro de la cocina, pero decimos, che, armemos otras cosas que permitan diversificar, ampliar, expandir, problematizar los criterios de acreditación y tratemos de incluir composiciones de imágenes. Digo, si pensamos en alguien que está trabajando imágenes, que puede producirlas, que puede componerlas, ¿qué sistemas de acreditación tiene que no sean el formato clásico del paper escrito, ¿no? Digo, como, y aventurar ahí, tratar de intervenir y expandir aquello, porque si no, de nuevo, o sea, los formatos rígidos se plantean como una dificultad, ¿no? Y lo segundo que habías dicho, ¿qué era? Perdón, me fui. No, tiene que ver todo con eso. Hablé del fragmento. Bueno, la composición, sí, ahí, porque también tiene, es la sensibilidad respecto de los textos y de las imágenes, como cómo dejarse tocar, digo, no, que tiene que ver un poco con el archivo que mencionábamos, que ahí como una de las referencias ineludibles. Pasa con la escritura o pasa con la producción, es en el probar, ensayar, experimentar, insistir como en esas cosas parciales para ir construyendo. En escritura, en los grupos de trabajo que nosotros tenemos con los tesistas, en escritura se puede ver más nítidamente cuando se supone que la escritura es un reflejo del pensamiento. Y desactivar toda esta idea, incluso desde el postestructuralismo, que ha cambiado mucho la idea de las escrituras, la escritura es el pensamiento en acción, ¿no? Es transitar la escritura, no es que en algún momento vamos desde ejercicios chicos a complejizar la bibliografía, es decir, che, no es que viene una musa inspiradora y te dice cómo va a ser la tesis. Eso no va a ser, no es el modo de producir una tesis. El modo de producir tiene que ver de nuevo con aquello libidinal, fuerza creativa, lo lúdico, lo que abierto a una sensibilidad, ¿no? Sí, dejarse afectar. Y bueno, es difícil. Yo creo que estamos llegando al cierre. No sé si quiero también habilitar si alguien quiere abrir el micrófono, también el video y comentar algo. Tenemos de todo, artistas, que también conozco mucha gente que está trabajando en esta línea aquí, presente más allá de los alumnos que están transitando estas teorías. No sé si hay algún comentario más, y si no hay, Ale, te dejo todo el cierre. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí. Bien. Bueno, un poco creo que en lo último que surgió a partir del intercambio entre comentarios y consultas, preguntas, me parece que quedó claro este interrogante por el montaje, ¿no? Que es como el eje un poco o fue el eje de la exposición de Gonzalo.
ese montaje que es temporal, que es discursivo, que es verbal y por supuesto visual, ¿sí? Que fue un poco el foco de su interés, o viene siendo el foco de su interés, y el de muchos, que son las imágenes, ¿sí? Y lo interesante en este caso es que esta pregunta, este interrogante por el montaje, asume siempre la contingencia propia de los materiales que se ponen en consideración y en juego, pero a su vez se compromete con la construcción de nuevos paradigmas, y esto me parece que justamente es lo más interesante y es lo que salió un poco en toda esta discusión final, ¿sí? Esta posibilidad de construir de otra forma, de construir conocimiento de otra manera, que quizás es lo menos habitual, ¿sí? Sobre todo si lo ponemos en relación con el campo artístico a veces. De allí entonces esta idea del montaje que produce la imagen, que producen las imágenes, porque nunca es una imagen sola, sino es una imagen en relación a otras, ¿sí? El montaje que produce la memoria, que podríamos sintetizarlo como una técnica de lectura, ¿sí? Básicamente que no es otra cosa que el resultado de leer de esa manera, leer desde el fragmento y de fragmentos que se ponen en relación y en tensión con otros fragmentos, ¿sí? Interesante en este sentido es la idea de, bueno, que un poco también surgieron algunas de las preguntas o comentarios de varios en el chat, la idea de cómo mirar, o si hay una manera correcta de mirar o de componer imágenes, o componer conocimiento con imágenes, ¿sí? Y en este sentido pensaba en algo interesante que plantea Didi Huberman justamente acerca de que saber mirar una imagen es, en alguna forma, ser capaz de discernir ese lugar donde sigue ardiendo la imagen. ¿Sí? Hay un texto muy, muy hermoso de él que se llama La imagen arde, donde justamente plantea esta idea de que independientemente de la belleza de una imagen, que puede ser eventual, siempre hay un sitio para una señal secreta, dice él, una crisis no apaciguada, una falla, es decir, un síntoma, ¿sí? Otro de los términos o categorías clave que también trajo a su presentación Gonzalo, y ese lugar es el lugar donde la ceniza no se ha enfriado, ¿sí? Eso dice Didi Huberman, que me parece muy interesante, y está en relación con todo esto que planteó Gonzalo. Interesante también esta apreciación acerca de la mudez que puede provocar una imagen, que tiene que ver con esto, que también lo planteó Gonzalo desde el primer momento de su exposición, de dejarse atravesar por las imágenes, ¿sí? Y a veces en ese dejarse atravesar por las imágenes hay que poder callarse, no decir mucho o no decir nada a veces, y a partir de ese silencio empezar a construir justamente con ese silencio, hacer un trabajo de lenguaje que sea capaz de operar una crítica a veces de los propios clichés desde los cuales o con los cuales miramos imágenes, interpretamos, construimos conocimientos, ¿sí? Me acordaba también de algo que también plantean muchos de los autores que citó, que nombró Gonzalo, pero especialmente Didi Huberman en relación a esta idea de montaje, y él dice algo así como que el buen uso de una imagen es sencillamente un buen montaje, ¿sí? Que no consiste en más que otra cosa de que disponer las diferencias, que es organizar el orden en el que aparecen las imágenes, permitirse el choque de las heterogeneidades, ¿sí? De las comparaciones o confrontaciones que a veces no parecen que están en relación, mostrar las aberturas, las grietas, los pliegues, ¿sí? Mostrar por dislocaciones, ¿sí? Eso es muy interesante. Componer o recomponer mediante fragmentos, esto que también comentaba Cleo hace un ratito, y que esa composición o recomposición por fragmentos tenga como criterio una afinidad que es electiva y que es subjetiva y que responda al propio interés de quien está componiendo justamente con esas imágenes, siguiendo siempre un patrón que no sea el jerárquico, ¿no? Y eso me parece más lo más interesante de este abordaje o de este posicionamiento ante las imágenes, que es partir de una desjerarquización de las imágenes, ¿sí? Sobre todo si pensamos en las imágenes así más convencionales y tradicionales de la historia del arte, ¿no? Concebida desde una lógica cronológica, valga la redundancia. Bien, y después por último pensaron también en algunas tensiones o paradojas, ambigüedades que expuso Gonzalo en relación a estas cuestiones, la experiencia paradójica entre ver, recordar, relacionar, entre vincular imágenes y palabras, imágenes y recuerdos, imágenes, testimonios, la tensión entre temporalidades contradictorias que habilitan las imágenes que se ponen en relación con otras,
esta idea de que las imágenes no son inmediatas, no son fáciles de entender, y que tampoco están en ese tiempo presente, ¿no? De ahí esta idea de la arqueología del presente interesante también que planteó Gonzalo. Y es justamente porque las imágenes no están en presente, por lo que son capaces de hacer visibles esas relaciones de tiempo mucho más complejas, ¿sí? Que incumben a la memoria, y eso también lo planteó muy claramente Gonzalo. Esa tensión entre el vértigo del demasiado, es decir, cuál es el límite, o pongo en relación todo con todo, o cuando me detengo en ese continuum de vínculos, ¿no? De relaciones. Cuánto y cómo se recuerda a partir de una imagen. Y después algo que también planteó, y que tiene que ver con esto último que se planteaba en relación a las maneras de construir a partir de la lectura y de la escritura, la idea me pareció interesante también poner en relación el archivo, ¿sí? El archivo de imágenes, con la memoria, y algo que un poco articula estas dos dimensiones, la dimensión del archivo de la memoria, que es la laguna, ¿sí? Esa naturaleza agujereada que tienen los archivos, ¿sí? De allí que sean difíciles de organizar los archivos, ¿sí? Que sean difíciles de dominar, de organizar y de nombrar muchas veces, justamente porque esa idea del armado, de cómo se va tejiendo ese archivo, es un laberinto, y está hecho de intervalos, de lagunas, de fragmentos que quizás no necesariamente estén siempre unidos o articulados por una relación lógica, ¿sí? Son trazos y trozos, dice, creo que en un momento algo así también de Ullman, de cosas que sobreviven, o cosas supervivientes, que es la palabra también muy, muy trabajada, el término muy trabajado por Gonzalo en esta exposición, la idea de lo que sobrevive, ¿sí? O las imágenes supervivientes. De allí esta idea también de asumir ese riesgo que supone intentar hacer esto, porque es básicamente un intento. Lo interesante también es que justamente por algo también hacía mucho hincapié Gonzalo en esta idea de que hay que dejarse atravesar por las imágenes, porque no hay una receta para poder aplicar esto, que obviamente no lo podemos llamar como un método, porque claramente no lo es, por suerte. Y esta idea de que justamente la singularidad de este riesgo es lo que lo hace no convertible en un método, justamente, ¿no? Y eso me parece muy interesante de rescatar, ¿sí? Y esta idea también de que la memoria, con la que sobre todo a veces se piensa o se relacionan a ciertas imágenes, por suerte también no se deja contar, no se deja interpretar, sino es únicamente a través de síntomas, ¿sí? Esas pequeñas fallas secretas que siguen ahí insistiendo, para que podamos seguir poniendo en relación ciertos materiales con otros, ¿sí? Me parece que era un poco eso lo que fui tomando de tu presentación, Gonzalo. Gracias, Ale. Bienvenido de vuelta al caos. Bueno, ¿cómo? No te lo damos nunca del caos. Bueno, muchas gracias a Ale, muchas gracias Gonzalo, Patricio, a todos los que están aquí. Les invito obviamente para dentro de 2 viernes, el módulo 5 va a estar a cargo del doctor Leonardo Murolo, que es también un amigo y docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, y él nos va a presentar reconfiguración de estéticas, narrativas y regímenes de percepción, el rol de los públicos, los consumos y las apropiaciones, las formas contemporáneas de circulación de sentidos, trabajando también. Lo interesante con Leo es que él está en este momento presentando su libro series web de la Argentina, así que vamos a aprovecharlo también para que nos comente, y seguramente vamos a enviar algo de ese libro para la lectura, así que bueno, están todos
invitades y nos vemos dentro de 2 viernes. También nos habían consultado sobre el trabajo final. Ya en el mes de noviembre vamos a ir subiendo algunas líneas y vemos las composiciones y montajes que salen de esa experiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos, todas. Gracias, Cleo, por la invitación. Patricia, Ale, gracias a todos por sumarse a esta conversación. Y Gracias a todos. Un gusto, Gonzalo. Gracias, Cleo. Ale. Nos encontramos dentro de 15 días. Hasta luego.